Muchas gracias. Buenos días. Tengo una pregunta para el secretario y para el presidente, si es posible. Para el secretario, apostar a que Pemex suba la producción 18% en un año, algo que no ha logrado desde 1982, no es recargar el presupuesto en un pilar riesgoso. Después de todo, Pemex lleva más de 15 años prognosticando aumentar su producción sin lograr en ningún año completo ese meta. Para el presidente, la proyección del presupuesto muestra que México no va a crecer a 4% en su sexenio, tal como había proyectado como meta. ¿Qué le falta? ¿Por qué no se puede crecer a ese ritmo? ¿Qué es lo que falta a la economía para que eso suceda? Muy bien, empiezo con la pregunta del tipo de cambio. Primero, nosotros no tenemos un tipo de cambio controlado, nosotros tenemos claramente un tipo de cambio flexible. Segundo, la mayor parte de nuestra deuda no está en dólares, la mayor parte de nuestra deuda está en pesos, un poquito menos del 80% y solamente el 20% de nuestra deuda está en dólares. Tercero, la deuda no solamente no está en pesos, sino que no solamente no está en dólares, sino que tanto la deuda que está en pesos como en dólares, en el 80% está a tasa fija, de tal forma que los riesgos de tipo de cambio y de tasa de interés están extraordinariamente acotados. No fue así en los 80s y no fue así en el año 95, pero esto ha venido cambiando de manera radical desde ese tiempo. Y segundo, ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario son nuestros principales acreedores. Si era así en los 80, si era así en el 95, las principales fue… con el Fondo Monetario tenemos una línea de crédito flexible que no hemos ocupado. Es nada más como un seguro de vida, pero la tenemos firmada, pero no la ocupamos. Y el Banco Mundial y el BID, que son los organismos internacionales, tienen un monto pequeñito de la deuda adicional que nosotros tenemos. La mayor parte del financiamiento que hacemos lo hacemos en pesos en los mercados locales, es M-bonos, CETES, etcétera, o las emisiones que yo hice referencias en los mercados de Nueva York, de Europa y de yenes. Es un perfil de deuda y un manejo completamente distinto al de los 80s y al de los 90. Si quieres te digo un poco cómo venía. A finales de los 70s y hacia los 82, la mayor parte de la deuda era en dólares y era bancaria, es decir, se tenía con bancos comerciales. Después, hacia el 95, la deuda sí era en bonos, pero estaba fundamentalmente en dólares, estaba a tasas flexibles y era de corto plazo. La deuda hoy que tenemos es fundamentalmente en los mercados de bonos aquí y en los mercados de bonos internacionales, es fundamentalmente en pesos y está a tasas fijas. Lo que sí influye fue su primera aseveración, que es… curiosamente, aún cuando Estados Unidos a través de su ejecutivo se ha venido quejando del tratamiento comercial, en la medida en que las tensiones comerciales o incluso las declaraciones se han venido endureciendo, lo que esto se traduce es lo que en términos técnicos en inglés llaman un flight to quality, es decir, los fondos se van a los bonos de alta calidad. Esos bonos fundamentalmente son los del gobierno de Estados Unidos a nivel internacional y lo que hace es fortalece al dólar. La última declaración que hubo con relación a los temas de los conflictos internacionales de Estados Unidos con China a principios de agosto se tradujo en que el peso pasara de un nivel de 19 pesos por dólar a inicios de agosto a 19.7, pero tiene que ver incluso estas cosas con contexto internacional más que con una intervención de las autoridades financieras mexicanas. En el tema de la pregunta de Coahuila, que fue pero la distorsión no me parece que tiene que ver con eso, me parece que tiene que ver con las integraciones locales. Es decir, la economía de Tijuana está muchísimo más ligada a la economía de San Diego y la economía de Ciudad Juárez está muchísimo más ligada a la economía del Paso, y al revés también, la economía de San Diego y del Paso con la de Tijuana y de Ciudad Juárez. Y para todos efectos prácticos están enfrentando precios que tienen que empezarse a parecerse. Esa es la gran distinción que existe
entre las grandes ciudades de frontera y el resto del país. Paso ahora con la pregunta que tiene que ver con Coahuila. Primero, el Metrobús sí se está construyendo. El Metrobús pasa de ambos lados, en la zona de la laguna. La parte que se está construyendo y está casi terminada es la parte de Coahuila. La parte que va, si no mal no recuerdo, de Matamoros hasta Torreón, que es prácticamente una línea recta. Tiene que cruzar el río Nazas y del otro lado, ya no recuerdo si es Lerdo, me parece, o Gómez Palacio. Esa es la parte que se tiene que construir. Y había una propuesta del apoyo del presidente al gobierno de Durango para construirla, pero lo que hubo una petición de la ciudadanía en que primero se atendieran los problemas de agua y después los del Metrobús. Una vez que se resuelvan los temas de agua, el tema del Metrobús va a poder ser considerado, y los recursos que iban a ir originalmente para esa parte no estaban en el presupuesto, eran recursos del Fonadín. Así es que ni antes ni ahora los va a encontrar el presupuesto porque no estaban en ese momento ahí. Bueno, dependerá si el tema del agua es resuelto y si los ciudadanos, que son los que pidieron que los recursos se privilegiaran en el agua, consideran o no que es una prioridad la inversión en el Metrobús. Eso es algo que tendrán que decir los gobiernos de esas regiones y los ciudadanos de esas regiones. Y la pregunta que tenía que ver con Pemex, si es una pregunta si es distinta de la trayectoria que ha tenido y lo que hemos visto en los últimos, yo diría 15 años, sí es distinto, claramente es distinto. Lo que ya fue distinto, por ejemplo, veníamos viendo una caída de la plataforma de producción altísima. Tuvimos una caída de 3.4 millones de barriles por día a 2.4 entre 2004 y 2012. En esos 12 años, una caída de 1 millón de barriles, que equivale más o menos como entre 1.1 y 1.2 millones entre 100 y 120 mil barriles por año. Después, entre 2012 e inicios del 2018, es decir, en 5 años, no estoy hablando del sexenio completo, hubo una caída de 2.4 a 1.9 barriles por día, alrededor de 100 mil barriles por día, 100 mil barriles por cada año que se estaban perdiendo. Pero entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2018, es decir, en 11 meses de la administración anterior y en un mes de la administración de nosotros, cayó casi 300 mil barriles. El presidente, que es más correcto que yo, corta siempre en el 30 de noviembre y ahí fueron 200 mil y tantos barriles, pero si tomamos el año completo son casi 300 mil barriles, de tal forma que estabas viendo una caída muy importante y que se estaba acelerando a lo largo del 2018. Eso primero ya se paró, se estabilizó y empezó a haber un aumento de la producción. Ahora, ¿por qué podemos esperar cosas distintas? Son por 3 razones. Primero, ya se paró esa tendencia. Segundo, está incrementando los recursos. Tercero, le estamos poniendo recursos. Como yo señalé con respecto a la primera pregunta, le estamos poniendo 86 mil millones de pesos nada más este año. Pero algo que es muy importante es que hay un cambio importante en la estrategia de producción y exploración de Pemex. Pemex ha dejado de privilegiar la producción y la exploración, y la producción lo pondría en ese orden, en aguas profundas, para estar privilegiando la producción y la exploración en aguas someras y en tierra. Y esa es la razón por la cual se ha venido estabilizando la producción. La exploración en aguas profundas es importante, pero la exploración y la producción en aguas profundas tiene un ciclo muy específico. Se tarda más o menos 7 años en la exploración, 3 años en desarrollo, y a partir del 10º o 11º año se empieza a ver la producción. Así es que darle la vuelta a Pemex, aun cuando eso es muy importante y aun cuando seguramente lo vamos a hacer, esos recursos y esas inversiones generarían empleo y producción y actividad, pero no generarían ni una sola gota de petróleo. Eso es muy importante que se haga y estoy seguro que Pemex lo tiene en sus planes, pero no generaría recursos ni en esta administración ni en la que sigue. Es muy importante hacerlo porque hay que garantizar los recursos hacia el largo plazo. Estas son las 3 características que explican de manera importante por qué nosotros estamos confiados en que Pemex va a aumentar su producción. Ahora, asociado a ello sí viene un esfuerzo de nosotros. No es sencillo dedicarle 86 mil millones de pesos, más los que ya les dedicamos este año. Hemos estado usando fuentes diferentes, le hemos estado dando recursos por el lado del gasto, y también hemos estado dándole un tratamiento tributario diferente. Tenemos otra vía que no viene en el presupuesto, que es
Pemex tiene algunos campos que son rentables para el Estado mexicano, pero no son rentables para Pemex. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que si Pemex los explotara, pagaría más de impuestos a nosotros que lo que ellos recibirían de ingresos. Y lo que ha venido haciendo Pemex entonces es no explotarlos, están cerrados. Y sobre un campo que está cerrado nosotros no recibimos ingresos. El acuerdo que ya tenemos con Pemex es cambiar esos campos, migrarlos, que es el término técnico, a un tratamiento diferenciado de tal forma que puedan producir de forma rentable para ellos y entonces nosotros también recibimos algún ingreso. Tarda 7 años, como dijo usted, de aguas profundas. Tal vez dar un poco más chance a los privados. Bueno, es que hablan de que no hay mucha producción, pero si son 7 años en esperar que realmente hay producción, dar ese chance a los privados o de dar más subastas a los privados, ¿podría también ayudar en llegar a esa meta para el año que entra? ¿Para el año qué? Para el 2020. A ver, va a ir aumentando algo, pero lo que va, y nosotros nos hemos reunido también en el lado de Hacienda con las compañías petroleras. Ellas nos han traído sus planes y claramente van a estar produciendo montos importantes después del sexenio, porque así estaba pensado. Quien me ha clarificado este ciclo han sido las compañías petroleras. Pero esto también ayuda a ilustrar un tema secundario, que es que uno tiene que, siempre cuando se prepara una reforma del gobierno, a veces hay la tentación de sobrevenderla para poder pasarla. Y a mí me parece que esta reforma fue claramente sobrevendida. Se empezó a preparar en un momento en que la plataforma de producción era alrededor de 2.3 millones de barriles por día. Se dijo que para estas épocas estaríamos produciendo más de 3 millones de barriles y llegamos a producir 1.6, es decir, no solamente en vez de aumentar, no solamente no aumentó, disminuyó, sino casi llegamos a la mitad de lo que se había prometido.